Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Qué bueno estar con todos ustedes. Quiero hoy que sigamos insistiendo un poquito sobre lo que hemos estado, la cultura de la bendición. Seguimos ahí dando vueltas dentro de un gran contexto general que es nuestro tema de familia y enfocándonos en este punto, pensando en lo esencial que es. Y para hablar de este tema hoy quiero que nos enfoquemos en una historia que tiene a un hombre enamorado, a una mujer menospreciada y a una mujer desesperada. Son 3 personas. Para esto quiero que vayamos a Génesis 29. Vamos desde el versículo 16 hasta el final del capítulo y seguimos hasta el capítulo 30, versículos 1 y 2. Génesis 29, 16 al 35 y los versículos 1 y 2 del capítulo 30. Dice así la palabra del Señor. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Y Jacob se había enamorado de Raquel. Dijo: yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así trabajó Jacob con Raquel 7 años, los cuales le parecieron como unos pocos días porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán: entrégame mi mujer para que conviva con ella porque mi plazo se ha cumplido. Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó a su hijo Lea y se la trajo, y él se unió a ella. Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Entonces él le dijo a Labán: ¿por qué me has hecho esto? ¿No he trabajado para ti por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó por Labán otros 7 años. Viendo el Señor que Lea era menospreciada, le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, pues dijo: porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí porque le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Amado Señor, aquí estamos ante la verdad y la belleza de tu palabra.
esta es una lectura de otros tiempos, otras costumbres, pero el sentido sigue ahí vivo, Señor. Quiero pedirte que nos hables a través de esta palabra, que nos digas cómo vivimos esta lectura en nuestros tiempos y que tú, Señor, seas glorificándote en todo. Espíritu de Dios, toma este tiempo. No hable yo palabra mía, sino palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días estábamos hablando de uno de estos personajes más otros, ¿cierto? Aquí estaba Jacob y vuelve a estar Jacob. Y hace 8 días hablábamos de su hermano, de Esaú y Jacob. ¿Recuerdan? Cuando se estaba hablando de la bendición, que fue lo que nuestro hermano Edwin estuvo hablando sobre esa bendición. Y recordábamos que Jacob y su madre Rebeca se confabularon para robar la bendición que Isaac había destinado a Esaú, ¿cierto? Y veíamos y se nos hablaba y se nos enfatizaba por la desesperación que había surgido en Esaú al verse despojado, ¿cierto? Esa parte se nos enfatizó y creo que es importante que volvamos y oigamos. La lectura estaba en Génesis 27, del 33 al 38, y estamos en el momento en que Jacob ha engañado, ha recibido la bendición de su ciego padre Isaac, y llega Esaú a decirle: Señor, padre mío, aquí traigo la cacería, el potaje que me dijiste que te trajera, y ahora sí, cómetelo y bendíceme. Y entonces Isaac, que no podía ver, pero que se dio cuenta que efectivamente era Esaú, dijo: ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y yo comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Recuerden que cuando Esaú oyó eso, sintió un dolor muy grande. ¿Y cómo lo expresó? Con un grito fuerte y amargo. Dice: grito fuerte y amargo. Quiero que recordemos eso también, porque hoy también tenemos un grito fuerte y amargo, ¿cierto? Y dijo a su padre: bendíceme también, padre mío. Él dijo: tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y respondió, él estaba ahí tal vez como pensando entre él: mire, este engañador, otra vez con los engaños. Primero la primogenitura y ahora también mi bendición. Y le dice a su padre: ¿no te queda una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Esa lectura que debería conmovernos hoy, como se conmovía Esaú en medio de una cultura que no busca la bendición. Pero esa sí era una cultura de bendición. Para ellos lo más importante era la bendición. ¿Recuerdan? De eso hablábamos hace 8 días. Lo importante que para ellos era la bendición, más que las riquezas, más que la importancia, era la bendición. La bendición del Padre era importante. ¿Por qué estaba así entonces Esaú? Porque se veía privado de algo que para él era más relevante que cualquier otra cosa. Había vivido todos esos años en casa de su padre esperando el momento de la bendición, y cuando llega la pierde. Lo mismo podríamos decir desde nuestra cultura, pero en el sentido contrario. Es una cultura que perdió la bendición y que por lo tanto vive en la esquina contraria. ¿Cuál es la esquina contraria? La de la maldición. Es una realidad. ¿Por qué? Porque la generación actual desprecia la bendición, así como desprecia todo lo que tiene que ver con sus mayores. Desprecia las tradiciones, desprecia la cultura, desprecia aún los consejos de sus padres y se une a todos aquellos que son sus pares para buscar consejo. Triste generación
que quiere buscar en los inexpertos, en los heridos, en los maltrechos, en los que han desechado a sus padres, buscan la bendición y buscan la ayuda y el consejo cuando ellos están igual. Allí no se sabe cuál es peor. Fíjense cuando vimos un montón de personas que son influencers y que se suicidan o que resultan presas unas mujeres de feminicidio, hay otros que tienen unos mensajes terribles y eso es lo que están oyendo y están buscando nuestros jóvenes. ¿Qué están recibiendo? Maldición. Y eso es lo que expresa nuestra cultura. Hoy todo lo que nos ate al pasado, lo que los ate al pasado, lo ven como una opresión, lo ven como una cadena de la cual hay que despojarse. Y no entienden que la verdadera libertad fluye también de Dios a través de esas uniones, de esas ataduras aparentemente opresivas, pero que en realidad vienen a darnos libertad. ¿Cuántas veces el consejo de nuestros padres nos ha liberado de hacer algo malo? Porque ellos ya pasaron por ahí. Cuando yo era joven decía, ay, mis papás cómo molestan. Pero después, cuando en las mismas circunstancias yo veo a mis hijos y recuerdo, digo, mis papás tenían razón. Pero en su momento yo pensé que mis papás eran anticuados, que mis papás eran retrógrados, que mis papás solo querían mortificarme. Y ahora yo creo que mis hijos piensan lo mismo, pero peor porque la brecha ahora es mayor que antes. Hablábamos el viernes en nuestra reunión aquí de oración. ¿Quiénes estuvieron en la reunión de oración? Alcen la mano, gracias. El Señor me dio la oportunidad de compartir. Y yo les decía una cosa, que el problema actual es el narcisismo, ¿cierto? Vivimos para nosotros mismos. Los jóvenes de hoy viven para dos valores fundamentales, que son consecuencia de la cultura en que vivimos. Uno es la autoestima y el otro es la autorrealización. De eso viven. Y fíjense que las mismas palabras lo definen. Autoestima y autorrealización están enfocados hacia ellos mismos y buscan todo aquello que satisfaga eso. Todo lo rodean de autoestima. A la larga, el influencer es alguien que quiere autoestima, quiere que a través de los likes le den aprobación a su vida, busca la autoestima. Y todos están buscando la autorrealización y por eso se esfuerzan, estudian, trabajan, porque esperan que llegue ese lugar en donde van a sentirse plenos. Y cuando buscan el trabajo, no lo están buscando un lugar donde puedan servir a otros, no. Buscan el trabajo, un lugar donde los pueda realizar, donde ellos se sientan plenos y satisfechos. Todos nosotros aquí trabajamos y sabemos que hay momentos en donde hay cosas buenas, ¿cierto? El trabajo puede ser bastante gratificante, pero también que hay cosas que en el trabajo decimos, ay, yo no quisiera hacer esto. A mí, por ejemplo, no me gusta hacer cuentas, no me gusta llevar estadísticas, a veces tengo que leer jornadas completas leyendo unos trazados que se llaman Holter y lea. Yo digo, esto no me gusta hacerlo. Es la parte tediosa de mi trabajo. Por otro lado está el de atender a los pacientes, el hacer los estudios de imágenes, y eso me gusta, pero entiendo que una cosa va con la otra. Y nunca pensaría en que voy a dejar mi trabajo porque me toca leer Holter. Pero eso sucede hoy. Hoy veo muchos colegas que dicen, yo no quiero hacer más consulta, yo solamente quiero hacer imágenes porque da más platica y porque me gusta. Por favor. Y así vive mucha gente. ¿Por qué? Porque estamos buscando es la autorrealización, la autosatisfacción. Vivimos en una generación narcisista y la generación de jóvenes actuales es por mucho más narcisista y está buscando siempre ser autorreferenciados. Nadie piensa en el servicio, sino piensa en ser servido. Nadie enfatiza sus deberes, insistimos en nuestros derechos.
Y dentro de nuestros deberes está el de tener y criar hijos. Y eso no lo quieren. ¿Por qué? Porque de alguna manera perciben que eso limita y los aleja de la autorrealización. Y buscan muchas disculpas, ¿cierto? Y la disculpa está en que no, son tiempos difíciles, no hay dinero suficiente, que es mejor esperar. Pero lo que está detrás de todo es no, ese hijo va a detener mi autorrealización. Lo que en las anteriores generaciones era una bendición, y para todos los que tenemos hijos, es una bendición tenerlos, y es la parte más importante de mi vida, realmente, son mis hijos, porque los veo y veo una proyección y veo mis generaciones crecer. Pero para algunos hoy eso es una maldición, porque están autorreferenciados. Vemos el contraste de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino para que lo autorreferenciarse, no vino para la autorrealización. Mateo 20, versículos 26 y 28 dice, cuando los regaña, porque él vio que había como búsqueda de importancia, ¿cierto? El hombre siempre quiere eso, persigue la importancia. Y él, que era el más importante, se hizo el menor de todos para servir. Y le dijo, mire, no hagan eso, no busquen el primer lugar. Y les dijo, entre ustedes eso no debe ser así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y recordemos que la palabra siervo, que nosotros usamos como ligerita, en realidad es la palabra esclavo. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino como un esclavo. ¿Sí? Es una palabra dura. Y a nosotros eso no nos gusta. No, a mí perdón la palabra, que no me la monten. ¿Sí? Yo soy importante. Y por lo mismo nos hemos metido en una cultura de la conveniencia. Si no conviene algo para mi autorrealización, lo rechazo. Si algo puede afectar mi autoestima, lo rechazo. Y así vivimos. Es una cultura de la conveniencia. Y dentro de esa cultura del no me conviene, la natalidad es una de las cosas que produce más obstáculos. Por eso es que la natalidad va en descenso. Y no voy a insistir ahorita en las estadísticas, ni más faltaba. Ya todos sabemos que cada vez nacen menos niños. ¿Cuándo nos sucedió que los hijos fueran considerados algo malo y no algo bueno? ¿Cuándo sucedió? Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Ese es nuestro cuadro actual, ¿cierto? Devolvámonos a Lea y Raquel, nuestras dos mujeres, esposas del mismo hombre. Ellas, en cambio, no lo vieron así, de ninguna manera. Ellos tenían un solo marido, el famoso Jacob, nuestro querido Jacob, que anhelaba la bendición paterna, que engañó a su hermano y que tuvo que huir de su casa por ello, porque su hermano lo quería ver muerto. Y no era simplemente una palabra dicha, efectivamente lo quería matar. El engañador entonces resultó engañado, ¿cierto? Va y espera, trabajó 7 años enamorado de una mujer. Ese es nuestro hombre enamorado de hoy. Feliz, yo me imagino que trabajaba todos los días y contaba los días, pero dice sí que esos días que los contó le parecieron rápidos. Sí, muy rápidos, sí. Pero cuando llega el día de su matrimonio, recuerden por qué lo engaña, porque las mujeres se cubrían el rostro, la novia estaba con el rostro cubierto y no se lo iba a descubrir sino hasta cuando estuviera en su habitación nupcial. Pero pues obviamente me imagino que quedó a oscuras todo, entonces no se dio cuenta. Y cuando se despierta al otro día dice, uy, ¿se imaginan eso? Yo me imaginarme casarme con mi esposa y al día siguiente cuando me levanto, no era.
Entonces le reclama, obviamente, a Labán, que era mucho más engañador que el engañador, ¿cierto? Pero entonces él le sale como, a la larga, ¿qué era lo que quería Labán? ¿Qué quería Labán? Otros 7 años de trabajador gratis. Sí, y la vio perfecta. Sí, dijo, listo, pasa la semana que merece Lea, te entrego a Raquel, pero me trabajas otros 7 años. Y así hizo Jacob. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. La amaba, era muy evidente que tenía un sentimiento muy especial por Raquel, pero en cambio a Lea no la amaba. ¿Sí? Bien, sigamos. Como se trataba de tener mano de obra gratis por 7 años, no importaba. Ahora tenemos entonces el cuadro inicial. Tenemos 2 esposas, tenemos un hombre enamorado, una esposa amada y una despreciada. ¿Qué pasa hoy si una mujer se siente despreciada? Dice, ay no, yo me divorcio. Sí, fácil. Sí, siente, no me ama, me divorcio, me voy de la casa. ¿Sí? Lea no tenía esa posibilidad. Estaba atada a un hombre que no la amaba y debía permanecer con ella. En esa cultura ni pensar en divorciarse, en irse. Me voy porque mi marido no me quiere. ¡Pah! Jamás iba a suceder. Pero entonces ese dolor, ese menosprecio no era ignorado por Dios. Viendo el Señor que Lea era menospreciada, le concedió hijos. Y por otro lado, Raquel, la amada, era estéril. Era estéril. Menospreciada. Aquí a veces uno dice menospreciada y ve la palabra y dice, ay, la menospreció. Pero es que la palabra no quiere decir solo eso. Y hay traducciones donde dice que Lea era aborrecida. La palabra quiere decir aborrecida, odiada. Imagínense que su esposo, señoras, les dijera, es que te aborrezco, te odio. Y fuera sincero, ¿qué sentirían? Lina, ¿qué sentiría? No, ¿no es cierto? No era simplemente que le hiciera el feo. No era solo eso. Y en cambio a Raquel le daba el tratamiento contrario. Las 2 palabras son antónimos. Cuando uno busca en los diccionarios bíblicos, en las concordancias, cuando hablan de la palabra esta de menospreciada, dicen que el antónimo es la palabra amada. ¿Sí? Entonces, eran 2 mujeres que estaban en la orilla opuesta. ¿Sí? Vamos a ver un poquito un ejemplo de cómo esas 2 palabras trabajan para que entendamos. Por allá en Éxodo 20, cuando el Señor da los mandamientos y habla en contra de la idolatría, dice lo siguiente, Éxodo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y sobre la 4ª generación de los que me aborrecen. Y está la palabra de Jacob, tenía ese sentimiento hacia Lea. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman. Y es la palabra que estaba destinada para el sentimiento de Jacob hacia Raquel. Entonces son los 2 orillas. Y Dios también ve lo mismo. Dice, si tú me aborreces, no vas a tener mi bendición. Y va a haber maldición sobre hasta la 3ª y 4ª generación. Pero si me amas, hasta 1000 generaciones serán bendecidas. Viendo eso, Dios compensó a Lea y la bendijo. ¿Sí? La bendijo. ¿Qué hizo? Dice en la palabra textualmente que le abrió el vientre. No es que le abrió, no. Quiere decir es que la hizo muy fértil. Y es que eso fue así, 4 chinos. ¿Sí? Sí. Sí, no, chuchuchu, no es el chuchuchu, es otra cosa que no, gracias. Yo he experimentado 4 años de chuchuchu en mi trabajo y
no me gusta. Bueno, decíamos que en cambio Raquel, 0. Entonces, Raquel no solo no podía tener hijos, sino que le tocaba la desgracia de ver a su hermana tener hijo tras hijo, tras hijo y tras hijo. Eso es mucho peor, ¿sí? Raquel no podía tener hijos y era amada. Lea podía tener hijos y era aborrecida. Pero la amada tenía la maldición de la esterilidad. Y la esterilidad aquí es una palabra muy dura. Es una palabra que quiere decir que es como si le hubieran arrancado su parte genital. Así es de dura la palabra. Es una palabra bien brava. O sea, hay cerrado con retranca. Una abierta, y la otra con candado. Nada. Pero volvamos a nuestro mundo. En este mundo de todo al revés, porque es el mundo del todo al revés. Los jóvenes han olvidado que el fin primordial de la sexualidad no es el goce, que sí, que hay goce, claro. Es una de las experiencias que es más placentera, sino la que más, en el ser humano. Pero ese no es el fin. Pero en el mundo de la autosatisfacción lo ven así, cuando en realidad ese es un medio para que haya fertilidad, para que vengan los hijos, ¿sí? En esta sociedad narcisista, lo que queremos es el placer y estamos en una cultura narcisista. Convertimos el medio en el fin y pretendemos ignorar las consecuencias, que es el fin, ¿cierto? Ahora, yo les voy a dar una experiencia personal porque esto sucedió cuando me casé. Cuando mi señora y yo nos casamos, a mí me habían dicho que ella no podía tener hijos. ¿Sí? Estaba en una situación muy delicada. Ella no podía tener hijos. Y hasta me dijo mi papá, no se case con esa mujer que no le puede dar hijos. Me lo dijo así, tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mi papá la bendición de la descendencia era importante. Y lo entiendo muy bien. Pero entonces resulta que nos casamos. Y entonces yo dije, yo ya me veía los primeros años, ambos jóvenes, casados, yendo para un lado, para el otro, viajando, disfrutando y todo eso, cuando al poco tiempo nada más mi señora embarazada. Yo, pero así de una. Tanto que nosotros podemos saber exactamente el día en que ella quedó embarazada. Bueno, eso son intimidades, pero bueno. Pero caramba, yo decía, uy, ¿qué pasó? Y mi señora se preocupó, me miró y me dijo, estoy embarazada, ¿sí? Ella pensó que yo de pronto iba a decir, no, mire, que como sí, tenemos que disfrutar, tenemos que mirar, ¿cómo así que está embarazada? Yo le dije, no importa, qué rico, vamos a tener familia. Y espero que eso haya sido tranquilizador para ella, porque en ningún momento yo le dije, qué embarrada. No, sino dije, qué bueno. Hoy es distinto. La decisión de las parejas jóvenes hoy es el aborto. Ayer yo estaba viendo, porque en la edición digital del Tiempo, yo estoy suscrito ahí, mi hijo trabaja, entonces mi hijo me dijo, ¿no estás suscrito? Claro, ya me suscribí, mi hijo trabaja en el Tiempo. Entonces estoy suscrito, entonces miraba ahí en la versión digital y decía que una niña salía así, una niña joven, feliz, y decía esto. Dice, voy a resumir lo que decía porque era un video largo, uno de esos que llaman ahora Reels, esa cosa así. En febrero de 2022 se despenalizó el aborto hasta la semana 24 sin causales. O sea, desde febrero de 2022 hasta la semana 24 una mujer puede abortar sin ninguna restricción. Decía ella que anteriormente en el 2006 solo por 3 motivos: violación, riesgo para la vida de la madre y malformación fetal. Sí. En esos 15 años, ¿sí? desde el 2006 al 2022, dice que hubo 120.869, y lo llamaba así, procedimientos seguros, que es un eufemismo para homicidio en el vientre materno, ¿cierto?
Es decir, decía la joven, unos 8,058 al año. Hagan los cálculos cuántos al día. Eso era en ese tiempo, cuando teníamos la restricción. Dice, en el 2022, y lo decía triunfalmente, ¡wow! Se liberó la situación, decía. En el 2022 hubo 43,691 atenciones. ¿Ah? Uno era procedimiento seguro y después atenciones. Qué bonitas palabras. En 2023 casi 53,000. En 2024 casi 57,000 y en 2025 59,000. Eso es solo en Profamilia. Solo en Profamilia. En ese lapso hubo, por lo tanto, 213,895 en 3 años. 213,895 procedimientos seguros. ¿Sí? Es decir, mencionaba que era casi 7 veces más que el promedio anual previo. Y lo bueno es que lo decía con un rostro de triunfo, que yo decía, ¿qué está pensando esta niña? Y eso es lo triste, que se exhibía como un logro, una conquista. ¿Cómo llamamos a casi 250,000 de bebés muertos en el vientre de su madre en los últimos 3 años en un solo lugar? Por manos de aquellos que debieron ser las personas que los cuidaran y los llevaran, es decir, de los médicos, que debían haber hecho lo necesario para cuidarlos. ¿Cómo llamamos a eso? Esto es un genocidio amparado por la ley, ni más ni menos. El negocio está creciendo y es muy lucrativo. Más triste aún es lo que está sucediendo, y es que está trayendo la maldición. Primero a las mujeres que abortan, pero no se queda ahí. Se extiende a las familias, se extiende a la sociedad y se extiende a la nación. Porque una nación que está derramando sangre inocente no puede esperar ser bendecida. A veces yo pienso que todos estos gobiernos, la violencia que hemos tenido, la pandemia que hemos tenido, todas estas cosas, no son sino los juicios de Dios porque nos hicimos necios y decidimos que íbamos a ir en contra de las cosas de Dios sin importarnos, y esperábamos que Dios bendijera nuestra nación, nuestra patria. Devolvámonos. Para Lea fue muy distinto. Ella veía en sus hijos la esperanza de un mejor mañana, la esperanza de ser amada por su esposo. Fíjense en los versículos 32 al 35, a veces decimos, ay, les puso esos nombres. Ahora como les ponemos Yuletsis, Hasbladis, todo eso, nombres que no tienen ningún significado, no. Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, pues dijo, porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará a mi marido. Concibió otra vez y dio un hijo y dijo, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, aborrecida. Me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí porque le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Fíjense que ya no perdía la esperanza. Seguía siendo despreciada, aborrecida y dándole hijos a Jacob. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Ya como que cambió. Aquí ya no está poniendo su mente en la aprobación de su marido, sino ahora voy a alabar al Señor. Y este punto yo creo que es un punto de inflexión y un punto bueno en esto. Dice, por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Curioso que cuando cambió el contexto, empezó a alabar al Señor, que ¡pum!, deja de dar a luz, ¿sí? Pero ya había recibido la bendición. Rubén, ¿qué quiere decir Rubén? Vean, un hijo. Eso es lo que quiere decir Rubén. Ven es hijo, Rubén. Vean, un hijo. Estaba llena de alegría, de esperanza. Para ella eso fue muy especial. Simeón, ¿sí?
quiere decir oír con atención, porque ella sentía que Dios la estaba escuchando. Dios la estaba escuchando. ¿Qué estábamos cantando? Sí, que me mire el Señor, que me escuche, que me vea. Eso es algo que debe estar en nuestro corazón, que Dios me vea, que Dios me escuche, que tener la gracia, que el rostro del Señor esté sobre mí. Leví quiere decir atado y ligado, quiere decir unidad con su marido. ¿Sí? Y Judá quiere decir alabar. ¿Sí? Era un sentimiento de agradecimiento al Señor. Nos devolvemos a nuestro tiempo. Hoy en día, si tuviéramos la misma situación, ¿qué sería? ¿Un hijo? Bueno, listo, será. Ya no podemos planear irnos a Europa esta vez, pero bueno, podemos, miramos, vamos a Milgar. 2 hijos. Uy, no más. Paren ahí, ¿cierto? Porque 2 hijos está bien, es suficiente. 3 hijos. ¿Acaso no tienen televisión? ¿Es que no se están cuidando? ¿Sí o no? ¿Quién ha oído eso de los que han tenido? Yo lo oí cuando tuve mi 3er hijo. Es que no se están cuidando, ¿qué les pasa? 4 hijos. ¡Ay! Se volvieron locos. ¿Cómo así que 4 hijos? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Pero les quiero decir que no todo está perdido. Les voy a dar una noticia de la BBC, pero esto es de África. Esto fue publicado el 9 de mayo del 2026, hace unos días. Y la que me hizo ver esta noticia fue mi hija Isabela y dijo, mire tan simpático. Entonces por eso lo traigo. Dice textualmente, una mujer ha dado a luz a quintillizos. Un hecho poco común en la región de Harari, Etiopía. Tras 12 años intentando concebir. Bedrilla Adem, así se llama la joven, declaró que ella y su esposo estaban radiantes de alegría por tener la oportunidad de tener 5 hijos a la vez. ¿A qué les hubieran dicho no? La mujer de 35 años dio a luz a 4 niños y una niña, todos perfectamente sanos, en el hospital especializado Hiwot Fana, según informó el hospital. Decía ella, no puedo expresar mi felicidad con palabras, declaró a la BBC, recordando, ojo, cómo se sintió triste y llena de dolor hasta que sus oraciones fueron escuchadas. El director médico del hospital, Mohamed Nur Abdullahi, bueno, no sé cómo se dirá eso, indicó que la madre y los bebés permanecen bajo observación médica en el hospital. Los recién nacidos pesaron entre 1.3 kilos y 1.4 kilos, chiquiticos. Según declaró a la BBC, los recién nacidos que pesan más de 1 kilogramo tienen una alta probabilidad de sobrevivir y de crecer sanos. O sea, estaban bien los chinos. O sea, lo que dio Dios, Dios lo cuida. El médico explicó a la BBC que Bedrilla concibió de forma natural, sin recurrir a la fecundación in vitro, procedimiento que el hospital no ofrece. La probabilidad de concebir quintillizos de forma natural es de aproximadamente 1 entre 55 millones. Bonito el caso, ¿no? Sí. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora las jóvenes deben estar diciendo, uy, espere, pero que eso no me vaya a pasar a mí. ¿Sí o no? Sí, aplaudimos, pero sí. Pero quiero resaltar la sensación que tenía Bedrilla, y era tristeza y dolor. Antes, tristeza y dolor. ¿Sí? ¿Recuerdan a Raquel? Dice en Génesis 31. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Duro, ¿no? Dame hijos, o si no me muero. Grito de impotencia.
grito de dolor ante la esterilidad. Recuerden que aquí la palabra se refiere a cerrado con retranca, sin genitales, sin ovarios. ¿Recuerdas el grito de dolor de Esaú por perder la bendición? Hoy deberíamos tener un grito de dolor en medio de una generación que mata a sus hijos y que ha decidido pervertir todo el orden de Dios para irse persiguiendo su autorrealización. Y lo bueno es Jacob, ¿no? Yo me ponía en el lugar de Jacob porque pues a veces cuando ustedes han dado cuenta, maridos, cuando su mujer les pide algo que ustedes no pueden dar y uno dice, el grito es que impotencia, ¿sí? Porque a veces la mujer dice, ¿y yo cómo hago? Entonces se encendió la ira de Jacob cuando le dice, dame hijos o me muero. Y yo creo que él miró el dolor de su esposa, él miró el llanto, la amaba, acuérdense, la amaba. Pero se enciende así en ira y le dice, ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? No voy a seguir la historia porque la historia después continúa que Dios no fue insensible al dolor de Raquel. Él le dio 2 hijos. ¿Sí? Uno de esos fue José y el otro fue Benjamín. ¿Sí? Y eso yo creo que llenó toda esa ansiedad que tenía Raquel. Claro que al final Benjamín resultó ser la muerte de Raquel. Pero bueno, lo cierto es que ella recibió la bendición. Y la bendición fue muy grande. Ese José fue después un agente de bendición para toda su nación. ¿Ven? Tú no sabes si ese hijo que fue abortado iba a ser el que iba a traer una bendición muy grande al país. Y eso que José pasó por situaciones muy difíciles, pero al final terminó siendo el salvador de su nación. ¿Qué tal que Raquel hubiera dicho, no, yo ya no lo quiero, este sí, ya no me has dado hijos, ya este no tampoco, pues lo aborto? No, ya no miró de esa manera. Tristeza y dolor que había en Raquel. Tristeza y dolor que tenía ya Bedrilla en Etiopía, pero que su dolor se tornó en alegría. Y entonces yo me acordaba de un salmo que nosotros cantábamos, esos salmos de esos viejitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste toda de alegría. Quitaste mi vestido de luto. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a ir terminando. En nosotros, colombianos e hijos de Dios, debería haber inmensa tristeza y dolor, rabia e impotencia ante esa otra masacre que no se ve en los periódicos, que no llena de indignación a la opinión pública. Tristeza y dolor, rabia e impotencia ante la necesidad de las parejas que se niegan a transmitir el legado a las generaciones venideras. Tristeza y dolor, rabia e impotencia ante los medios de comunicación que celebran el genocidio y lo llaman conquista de derechos reproductivos. De mujeres que luego tienen que enfrentar la amargura y el pesar por haber matado a sus hijos. Que en nuestro país vuelvan a elevarse gritos de júbilo y alabanza, que haya danzas, que haya gozo, porque vamos a estar llenos de niños, porque vamos a tener generaciones llenas, por una posteridad de esperanza en un país que se ha hecho imperio de la muerte. Oremos. Amado Señor y Dios mío, queremos pedirte perdón. Si hay algo por lo que debemos pedirte perdón, y hay muchas cosas en esta nación, son ese ese 250.000 de niños asesinados. Si es que no hay muchos más, y creo que debe haber más. Todo por el culto a la diosa conveniencia, ese nuevo culto al dios Moloch, en cuyo altar se están sacrificando los niños.
Señor, vemos esta historia de tu palabra, el gozo de Lea, la tristeza de Raquel, una por tener muchos hijos y la otra por no tenerlos. Y nos llenamos hoy de tristeza y dolor, de rabia e impotencia, al ver cómo todo se ha trocado, cómo todo se ha dañado. Y te pido, Señor, que pare la maldición sobre nuestra tierra, cambie el corazón, haznos agentes de cambio, Señor, en medio de una sociedad que gime y llora, pero que no se ha dado cuenta que es como esa Raquel que llora a sus hijos, que dice en la palabra. Aquí estamos hoy, Señor, pidiéndote que haya generaciones y más generaciones, que nuestros hijos quieran tener hijos y que nos alegremos así como esa joven en Etiopía por haber tenido tantos hijos a la vez. Que vivamos con el gozo de ver muchos niños corriendo a nuestro alrededor, que otra vez en nuestros hogares, en nuestros conjuntos, sea lleno de gritos de niños, de llantos, de carreras, de desorden, porque hay muchos niños, no lo que vemos hoy, lugares llenos de personas ancianas sentadas en sillas, tristes. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestro país. Estamos a puertas de una decisión fundamental, si vamos a bendecir a los que defienden el genocidio o si vamos a elegir a los que defienden la vida. Señor, que hagamos las cosas sabiamente y que sea el comienzo de un tiempo de bendición y de gozo para nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.